Seguimos adelante con las conversaciones en el Risk Management and Trading Conference 2024. Tengo el gusto y el honor, gran honor, de poder conversar con uno de los economistas más brillantes que tenemos en nuestro país, con Alexis Milo, quien además lleva las riendas de una empresa de la que mejor platica tú. ¿Cómo se llama la empresa y a qué se dedica? Porque te voy a pedir, Alexis, también nos platiques sobre tu historia, sobre cómo ha sido toda tu trayectoria. Bienvenido. Muchas gracias, Alonso. Siempre un gusto estar contigo y el honor es mío. Eh, pues mira, te platico muy rápido porque además pues lo que yo hago actualmente, soy consultor en temas económicos, financieros y de telecomunicaciones, pues tiene mucho que ver con lo que hice previamente. El nombre de la empresa es Teleconomics. 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 Y ahorita te digo por qué se llama Teleconomics. Porque yo siempre he sido analista económico financiero. Primero en el sector público, en la Secretaría de Hacienda, trabajé en el área de análisis macro y de política macroeconómica. Luego trabajé en el área de deuda pública. Después me fui a trabajar a Presidencia de la República, primero como asesor económico, luego secretario técnico del Gabinete Económico y luego como coordinador de asesores del presidente Calderón. Entonces siempre he estado en áreas de análisis, ¿no? Lo que he hecho toda mi vida en la parte económica. Después el presidente me nombró comisionado en la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, ¿no? Que esperemos que no pase lo mismo con el IFETEL hoy o la semana que viene. A punto de desaparecer en esta semana que viene. Entonces, ahí tomé bastante experiencia en los temas de telecomunicaciones, sobre todo regulatorios, que era el trabajo que hacíamos ahí como comisionados, y me gustó mucho el sector. Y entonces esa, digamos, fue una primera etapa en el sector público. Una segunda etapa vino después, ya como analista en dos bancos globales, primero en Deutsche Bank y luego en HSBC, grandes instituciones con una cobertura global y con una gran importancia en México, sobre todo HSBC, que todos sabemos que es un banco con gran presencia a nivel de cancha en nuestro país. Ahí también fui analista económico, era el economista en jefe o chief economist para México, primero para toda América Latina en Deutsche Bank y luego cubría México y Brasil desde HSBC. Y la verdad me gusta mucho hacer análisis y por eso es que cuando salgo del banco de HSBC hace un par de años, pues yo lo que quería era seguir haciendo lo mismo, con ciertas ventajas y ciertas desventajas. Las ventajas son pues, que como analista independiente tienes un poquito más de libertad, ¿no? Al fin y al cabo no estás representando una institución y lo que digas tiene repercusiones que van más allá de tu propia opinión. También tiene desventajas, estamos hablando de instituciones con una cobertura global y una plataforma de comunicación y de análisis donde mucha gente te sigue, pues nada más porque eres el economista, el analista para este tipo de lugares. Entonces cuando salgo, pues digo, a ver, quiero retomar mi pasado de telecomunicaciones, lo que aprendí en esa época, y quiero seguir haciendo análisis económico, financiero, y quiero poner una consultoría porque quiero tener más flexibilidad en las cosas a las que me puedo dedicar, como esto, como lo que estamos hoy en este gran evento aquí de Riskmatics, muchas otras cosas que tú sabes que a veces desde una institución es más difícil hacer. Y por eso es que a la empresa le puse Teleconomics, por eso para llevar los dos temas, telecomunicaciones y economía. Pero finalmente estás ayudando a otras organizaciones a entender qué es lo que viene en su entorno, cuáles son las perspectivas, sobre qué aspectos deben de decidir sí. Y en un momento dado aquello que les puede dar la certidumbre en el mediano o largo plazo, que yo creo que eso es una de las cosas muy valiosas que estás hoy logrando hacer. Mira, te reconozco que lo digas y creo que ahora en cierto modo puedo contribuir más porque cuando yo trabajé en estos dos grandes bancos, me di cuenta de que hay muchas empresas que tienen un cierto tamaño, que ya requieren análisis, que requieren investigación de mercados, que requieren saber bien cómo están las cosas, pero tampoco tienen el tamaño para contratar todo el área. O para tener un economista de tiempo completo o para pues, ser un cliente lo suficientemente atractivo para estos grandes bancos, de modo que puedan contar con las áreas de servicio. A la información. ¿No? Entonces dije, bueno, ese tipo de empresas, pero a ver, son empresas ya grandes que tienen ventas al año por muchos millones de pesos, son empresas serias que tienen sus consejos de administración, tienen todo, pero probablemente todavía tienen un tema de escala.
Y es justamente es el tipo de clientes con los que me gusta trabajar en mis proyectos de consultoría, ¿no? Actualmente, ¿tú qué es lo que estás visualizando, ya yéndonos hacia los temas lo que nos está regalando el entorno, a lo que el escenario político, económico nos presenta? ¿Cuál es tu pronóstico de lo que va a suceder en los próximos 2, 3 años, sobre todo ante los posibles radicales cambios legales que nos están poniendo sobre la mesa y las consecuencias que puede traer una reforma en materia de estructura jurídica para México, en la que muchos capitales se pueden ir? ¿Cuál es tu pronóstico, Alexis? Mira, hablando de temas sobre todo económicos, empezando por ahí, yo creo que la actual administración y la administración entrante, hay algunas preguntas grandes, importantes, que no han resuelto. Y no solamente no las han contestado, creo que ni siquiera las han abordado, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con las finanzas públicas, ¿no? Las finanzas públicas todavía aguantan, pero no van a aguantar muchos años más como este, ¿no? La deuda viene creciendo, creció mucho en la administración. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer ese ajuste fiscal? Se supone que el déficit el año que viene tiene que ser la mitad del de este año. En lugar de ser 6% como este año, va a ser o tiene que ser de 3%. El gobierno no ha dicho cómo le va a hacer, qué va a recortar, de dónde va a tener ingresos extra. Pemex, que como se dice en inglés es elefante en la habitación, tampoco han tenido una propuesta clara. Y sobre todo un Pemex en números rojos. En números muy rojos. Que está consumiendo mucho más de lo que está aportando. Claro, con problemas tanto de liquidez en el corto plazo como estructurales en el mediano y largo plazo. Todavía no nombran director de Pemex. Dicen que lo van a nombrar el lunes que viene, ¿no? Y todavía no hay un plan de cómo van a reestructurar la empresa, ¿no? Entonces, eso. Y luego, por ejemplo, hay otros temas también muy importantes que tampoco queda claro cómo se van a resolver. Por ejemplo, pues la política social de este sexenio ha estado basada en un incremento fuerte en el gasto social y en un redireccionamiento a programas que no necesariamente son los más eficientes. Y ha habido también se ha subido por decreto, por ejemplo, el salario mínimo. Pero si seguimos adelante con eso, pues por un lado se van a afectar las finanzas públicas y por el otro lado se va a afectar la competitividad de nuestro país. Entonces, eso es insostenible. Es decir, hay cosas insostenibles en el ámbito puramente económico, financiero, de finanzas públicas, que el gobierno no ha abordado. Entonces, esa es una primera, ¿sí? Creo que hasta ahorita han tenido suerte. Los mercados financieros les han concedido el beneficio de la duda. Es decir, con hay todo paciencia. Y lo que hemos visto, siguen otorgando el beneficio de la duda. Claro, ahora, con esto voy a la segunda parte de tu pregunta. Ahora, hay otras cosas que son mucho más preocupantes, como es esta serie de reformas que el presidente mandó al Congreso en febrero de este año, que no pasaron, porque algunas implicaban cambios constitucionales para los cuales no tienen la mayoría. Esa mayoría, todo indica que la van a tener o que van a poder negociar esta mayoría calificada y que van a poder cambiar la Constitución a su antojo con la sobrerepresentación. Yo creo que todavía no se dimensiona bien, pero si tienen la sobrerepresentación, ya cualquier discusión se termina, porque van a poder hacer con el poder judicial lo que quieran, van a poder hacer con el poder, con el sector energético lo que quieran, con el país, con México van a poder hacer lo que quieran. Y ya empieza a haber cierta noción de que no necesariamente las cosas van a ir por buen camino. Preocupa mucho, junto con lo que decía al principio de algunas cosas que no han sido abordadas, pues preocupa mucho que algunas políticas pudieran modificarse desde la Constitución. ¿Y cuál es el problema? Pues que entonces ya no van a poder controvertirse, y menos si un poder judicial que no existe, pues ahora menos porque van a ser constitucionales. Entonces, México, y yo creo que es lo que hemos visto esta semana, con la reacción del gobierno de Estados Unidos, con la reacción del gobierno de Canadá, al unísono la mayor parte de los bancos grandes que hacen este análisis del que les hablaba al principio, han publicado una visión muy negativa si se concretan estos cambios constitucionales. Y si le sumamos las
no le llamemos todavía debilidades, pero si le sumamos las fragilidades económicas, de finanzas públicas, de todo lo que decía al O principio. vulnerabilidades. Vulnerabilidades. Porque en realidad, sí, podríamos anularlas, frágiles todavía no son, porque todavía subsisten. Sí. Pero sabemos que fácilmente las podemos tirar. Para allá vamos. Por eso me refiero al término de vulnerabilidad. Creo que es mucho más apropiado ese término. Pero si a eso le sumas una serie de cambios legales, constitucionales, que pueden servir como detonantes para un cambio brusco en las expectativas, esa es una combinación muy peligrosa, es una combinación explosiva. Por ejemplo, el tipo de cambio después de la elección y ante la posibilidad de que el partido en el gobierno, Morena, tuviera mayoría calificada, vimos que el tipo de cambio se depreció. Sí, ya prácticamente un 20%. Y ya no regresó. ¿Qué quiere decir desde una lectura como analista, como observador económico? Quiere decir que hubo una especie de recalibración del riesgo México, ¿sí? Hubo un cambio en las perspectivas de mediano a largo plazo. A ver, y no desastrosa, porque si hubiera sido una revisión de veras muy negativa, estaríamos viendo el tipo de cambio arriba de 20. Que aparte ya hemos estado ahí hace relativamente poco. Está jugando el peso todavía, Sí, pero tiene sus días de respirar y sus días de ahogarse de nuevo. Sí, entonces pues estamos ahí y pues bueno, yo lo que esperaría es que muy rápido la nueva administración tuviera una respuesta a esas interrogantes o que por lo menos mostrara pues que les preocupa, aunque todavía no tengan una respuesta, que les preocupa. Porque si siguen adelante con esto de estamos muy bien, vamos muy bien, realmente pues esto se convierte en un diálogo de sordos, donde creo que México lleva un poco las de perder. ¿En dónde tú sientes que México, de seguir adelante la reforma jurídica, y te lo pregunto sobre todo porque ya te tocó vivirlo desde la cúpula, visto desde la presidencia de la República, te ha tocado hacerle el apunte al presidente en turno sobre las implicaciones que puede tener una decisión como esta? ¿Tú qué le dirías a Andrés Manuel López Obrador en la tarjeta que va a su escritorio si en el momento que se vote los cambios al grado y alcance que se están proponiendo para el Poder Judicial? Mira, algo que a las empresas les gusta de México es que si bien pues no somos un país con un Estado de Derecho como el que quisiéramos, no somos un país con la calidad de instituciones como las que quisiéramos tener, no somos tampoco un país, digamos, completamente predecible, ¿no? Pero somos un país donde hay estabilidad política, donde hay hasta ahora, donde hay una orientación clara a que somos una economía de mercado, capitalista, hasta ahora, etcétera, hasta ahora. Y además que en este contexto las empresas tienen recursos, ¿sí? Es decir, yo soy una empresa y de pronto me expropias algo, ¿no? O el gobierno incumple su parte en algún contrato o en algo, hay recursos. Con un poder judicial, sí, imperfecto, sí, con malas prácticas, eso nadie lo niega, pero hay recursos para las empresas. Y lo que esta reforma judicial implica es, en cierta medida, no que desaparezcan, además no soy un especialista en temas jurídicos, pero sí implica que los recursos que tienen las empresas para defenderse de la autoridad o incluso de otros particulares disminuyen radicalmente, ¿sí? Entonces, eso no les gusta. Hay una disminución de los parámetros de garantía del Estado de Derecho, ¿lo podemos decir así? Lo podemos decir así, lo podemos decir. Sobre todo ante una autoridad pues, que ha mostrado pues, o por no decir que el Estado de Derecho se vuelve estadito. Sí, es una manera de verlo, ¿no? Ahora, algunos analistas, sobre todo políticos y de temas jurídicos, dicen, bueno, a ver, tampoco nos ahoguemos en un vaso con agua. Pues México simplemente está regresando pues, al México que era antes. Al de los 70s. 70s, 80s, ¿no?
donde las cosas las arreglabas por quién conocías, por con quién te llevabas, con quién tenías buenas palancas. Y muchos dicen, oye, pues, sí, éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Yo ya no creo que podamos regresar a eso. México ya es una economía muy abierta, Mucho más compleja. mucho más compleja, Mucho más compleja. ¿sí? Donde hay empresas que tienen intereses de muy largo plazo, ¿no? Y por eso yo creo que ayer pues el gobierno de Estados Unidos pone el dedo en la llaga, el comunicado del embajador Salazar, en el sentido de decir, oye, a ver, yo respeto tu democracia, yo respeto la libre autodeterminación de México como es país soberano, pero lo que sí te digo es que esto puede dañar las relaciones comerciales, ¿no? La discrecionalidad que está buscando darle al poder. Claro. Alexis, una plática riquísima la que estoy teniendo contigo. Lamentablemente, el tiempo, aún en las redes, no es infinito. A grandes rasgos, ¿cómo podrías tú compartirle a otros colegas, a otros economistas, a otros conocedores de los temas de riesgos, qué es el Risk Management and Trading Conference? Mira, es un esfuerzo, aparte ya muy consolidado, porque se ha hecho por varios años, de básicamente crear un foro para analizar los mercados financieros en México desde una perspectiva técnica, desde una perspectiva empírica, ¿no? Aquí hay conferencias muy interesantes de gente que está metida en los temas en el día a día. También hay otras conferencias, otras pláticas de gente que quizá está viendo las cosas de una manera un poco más general. Entonces creo que es algo muy útil para la gente que quiera participar en estos eventos, ¿no? Porque yo creo que tiene una perspectiva de la economía mexicana de primera mano, de gente muy reconocida, que probablemente, y no es por echarle demasiadas porras a nuestros amigos de Riskmatics, pero yo no veo un foro igual o con esas características en México, y por eso creo que pues, es un esfuerzo muy... Con calidad de expositores de alcance. Sí, de temas, ¿no? Gracias, qué gusto, qué honor, un privilegio. Gracias, Alonso. Hasta luego.